Hola, me presento. Yo me llamo Luis Marlon Quintero Domínguez. Soy estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en psicología y por medio de mi taller estoy exponiendo un tema muy relevante en la actualidad, que es la depresión. Este tema que se ha alzado por medio de la pandemia por varios motivos y yo vengo a explicárselos. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad muy grave que nos afecta física y mentalmente, ya que no nos hace muy útiles que digamos, porque la mayoría del tiempo nos sentimos cansados, estresados, entre muchas otras cosas. Es más común de lo que pensamos, porque alrededor del tiempo y a través de él, hemos observado que siempre hemos vivido con él, aunque muchas personas no se dan cuenta. Actualmente, por medio de la pandemia, este encierro, esta cuarentena, ha hecho que estos niveles de estrés y depresión se hayan elevado al máximo. Esta depresión nos puede provocar alejarnos de nuestras familias, amigos y colegas de la escuela. También nos puede provocar ansiedad, tales como con ciertas características de pérdida de sueño, que ya no queramos comer y falta de placer por hacer las cosas que nos gustan, etcétera, muchas cosas. Existen principales características que pueden definir a la depresión, como el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces. También la dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. En esas veces que sentimos que solamente tenemos insomnio, pero en realidad es básicamente una coincidencia que caracterizamos con el insomnio, pero en realidad puede asociarse con la depresión. También tenemos el cambio grande del apetito, así que empecemos a comer muchísimo sin haber como si no hubiéramos comido por una semana. O también se puede reflejar en las pocas comidas que podemos consumir al día, como tan siquiera solo tener el desayuno y la cena, o solo cenar, o solo la comida por la tarde. También tenemos la presencia de la falta de energía y cansancio, que podemos decir es que tengo flojera, pero en realidad no es eso. Es algo que se asocia con la depresión, la falta de energía, aunque no hayas hecho ninguna actividad durante todo el día o mientras toda la semana. También tenemos el sentimiento de inutilidad, odio y culpa a mí mismo. Esto nos quiere decir que nos empezamos a culpar de todo, que hacemos algo mal, empezamos a decir, tú tienes toda la culpa de todo, no sirves para nada, eres un inútil, etcétera. También tenemos la dificultad para concentrarse. En estas veces que estamos en clases en línea y no podemos enfocarnos a la clase, es por lo común que recurrimos a las redes sociales, por distraernos y no podemos mantenernos enfocados en una sola cosa. También al hacer una actividad, esto puede implicar muchas consecuencias a la hora, por ejemplo, del trabajo, que puede resultar en un severo accidente al no prestar atención. También tenemos movimientos lentos o rápidos. Esta ansiedad, por decirlo, de que querer estar haciendo muchas cosas sin tener que hacer nada, sin tener obligaciones, por ejemplo. Y también movimientos lentos desganados, por así decirlo, que se asocia con la dificultad del cansancio y la falta de energía. También otra característica que podemos observar es el sentimiento de desesperanza o abandono. El sentir que, por ejemplo, que tenemos una novia que nos deja y sentimos que ya nos vamos a morir, que ya no va a ser lo mismo sin ella, o
no sé, deprimirnos a nosotros solos por esa razón, empezar a escuchar canciones tristes, asociarnos con todo eso. También tenemos el pensamiento repetitivo de muerte, como lo dije, que nos deja una novia y dijimos, ya nos vamos a morir, o tan solo no sé, ir a una estación del tren y sin razón decir, ¿qué pasaría si me aviento a, a las, ¿cómo se llaman? A estas vías del tren. O sea, no lo voy a hacer, pero tengo esos pensamientos suicidas de muerte. También tengo otra característica que se llama la pérdida de placer en actividades que suelen hacerme feliz o solían hacerme feliz. Por ejemplo, en esas actividades, ya sean académicas, extracurriculares, como el deporte, la música, el dibujo, etcétera. Esas cosas que dejamos de hacer por medio de estos medios de la depresión, que no los solemos asociar a ello, solo como, tengo flojera, ya no me gusta, pero en realidad esas cosas son las que te complementan, son las que te caracterizan. Es por eso que se asocia a esto, a la falta de placer, que ya no quiero porque ya me da flojera, etc. Hay ciertos causales y consecuencias que pueden originar a esta depresión, ya sean factores genéticos, factores físicos o factores ambientales. También existen los factores de riesgo. Por ejemplo, el ser mujer, soledad, carencia de apoyo social, experiencia de vida estresantes, antecedentes familiares de depresión u otros padecimientos de salud mental, antecedentes personales de otros padecimientos de salud mental, abuso de alcohol o drogas. Esto es muy importante y resalta más de lo común el abuso de alcohol y drogas. Porque a muchos jóvenes, voy a poner por ejemplo, muchos jóvenes se hacen un asilo dentro de eso del alcohol y las drogas para sentirse bien, pero no lo saben, porque dicen, es algo que me gusta, es algo que disfruto, pero en realidad no es así, ya que suelen excederse mucho en las drogas o en el alcohol, y eso es referente a la depresión. También tenemos abuso y problemas en el matrimonio o relaciones, dificultades financieras, que tenemos un negocio y quiebra, tendemos a tener un sentido de desesperanza, que todo se ha acabado, y sin saberlo podemos ya tener depresión sin querer salir de ese momento difícil. También cambios importantes en la vida, ya sea como cambio de casa, de ciudad, de trabajo, no sé, de secundaria a prepa, de prepa a universidad, esta preocupación. También tenemos problemas de salud, de dolor crónico, que nos tenemos eso muy en la cabeza, que nos preocupa, que aunque sea lo más mínimo, solemos decir, no, ya me voy a morir, ya no tiene solución, entre muchas cosas. También ser víctima de abuso y abandono. Por ejemplo, aquellas personas o niños que son abandonados suelen tener esta deficiencia de la depresión, o ser abusado, ya sea sexualmente, físicamente y psicológicamente. También ser víctima de un crimen, como lo dije, ir por la calle y ser asaltado. Eso genera un trauma muy, muy depresivo, que hace que te aísles de todo, sintiendo ansiedad y miedo para ya no poder recurrir a lo mismo. Existen tipos de depresión.
La depresión se va a dividir en muchos tipos, como lo digo, y variantes de trastornos depresivos. Existen los episodios depresivos. Estos síntomas continuos durante al menos 2 semanas. También existe el trastorno bipolar. Estos son los saltos de humor extremos que pueden causar serios problemas. Otro más sería los trastornos depresivos recurrentes. Estos se refieren a la recurrencia del episodio depresivo, a que se suele muchas veces seguir recayendo, aunque haya prórrogas, suele caer muchas veces en este trastorno depresivo. También tenemos la depresión psicótica. Estas ideas y pensamientos falsos e incluso alucinaciones que, pongamos un ejemplo, que vamos a una tienda y nos respondan con alguna palabra que es más de lo normal y nosotros nos lo tomemos muy personal. No es que nos tomemos muy personal, es por lo mismo de esta depresión psicótica. Creemos que nos está atacando y solemos actuar de manera violenta y tener alucinaciones de esto mismo. También existe la depresión disminuida. Los síntomas menos severos, pero se alargan más en el tiempo. También existe la depresión postparto. Este puede afectar a las mujeres durante el embarazo y un año después del parto, ya que quedan con un trauma del mismo parto, que no se sienten preparadas, que aún no estaban listas, que no debieron, etc. Esto puede traer muchas consecuencias, pero puede tratarse. Y por último, el trastorno afectivo estacional. Surgen con el cambio de la estación. Que, por ejemplo, que es diciembre, una fecha muy bonita que vamos a disfrutar y nos sentimos alegres y pasamos a, no sé, a enero, a fechas que terminan estas celebraciones. Nos sentimos depresivos, que no, ya acabó, el resto del año va a estar muy, muy aburrido, es lo único que me daba sentido, etcétera. Como les dije, la depresión en los últimos años ha influido mucho, 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 más actualmente con la llegada de la pandemia, porque debido a los confinamientos, a rutinas repetitivas y irritantes, por salud, por ansiedad, pérdidas familiares e insomnio. También incluyo a la escuela virtual. La escuela virtual suele incluir muchos factores, muchísimos, de estrés e irritación. Por todos estos, a través de la pandemia, ha elevado los porcentajes al máximo y a veces suelen ser casos muy graves o muy severos que se pueden tratar, pero el caso es de que ha aumentado muchísimo y pueden estar teniendo depresión sin saberlo. Y no le quito mérito a los años anteriores, porque en realidad la depresión ha existido por mucho tiempo, siempre. Pero en este caso se ha aumentado muchísimo por esta pandemia que nos ha abarcado en estos últimos 2 años. Si antes había muchos casos, ahora imagínense con esto, ha aumentado muchísimo. Y más por los factores que te pone la pandemia, el aislamiento, el sentirse abandonado, solo, no tener interacción, por miedo por la salud, a enfermarse, pensamientos de muerte, que si salgo me voy a enfermar, me voy a morir, aunque me cuide, etc. También el insomnio. Esto en la pandemia fue muy fuerte, ya que pues solemos tener al alcance
películas, series, plataformas de streaming y todo eso. Entonces, se nos hace fácil querer desvelarnos y sin importarnos qué pasará al día siguiente, cayendo en una rutina repetitiva e irritante, que también nos puede inducir a la depresión, sin saberlo. Entonces es importante detectar todo esto por nosotros mismos y buscar ayuda para que podamos tener una rutina muy saludable, que podamos volver a las cosas que nos gustan y sobre todo ser mejores personas mental y físicamente. ¿Cómo combatir y prevenir la depresión? Existen métodos y estrategias para combatir la depresión y también prevenirla. Con esto de mejorar la estabilidad física y psicológica de las personas. Miren, aquí podemos observar el hacer ejercicio, el mantenerte en una rutina ejercitada, sacar toda tu energía, mantenerte ocupado, motivarte. También el comer de manera equilibrada, tener conscientemente y reconocer, tal vez tengo una depresión muy severa, pero voy a empezar a cuidarme, voy a prevenirlo y combatirlo para no caer más bajo de lo que estoy. Comiendo de manera equilibrada, descansar bastante, formas alternativas del manejo del estrés, pasar tiempo con la naturaleza, sentirse tranquilo, piensa, habla y actúa de manera positiva, nunca soy un inútil, no lo puedo hacer. Siempre ir a hacerlo y aprender de eso mismo. Siempre puedo, si fallo, lo vuelvo a intentar y aprendo de lo que fallé. También podemos observar el volver a hacer lo que te hace feliz, como el deporte, el fútbol, el dibujar, cantar, escribir, lo que tú quieras, lo que te haga feliz, volver a hacerlo y combatir de esa manera los lazos depresivos que tienes. También fomentar el sentido del humor. Hay veces que nos sentimos irritados, que nos molesta todo, pero hay que tener en cuenta que eso, como nos afecta a nosotros, afectamos a los demás. También otra opción sería adoptar una mascota para sentirnos acompañados y no abandonados. Una más sería comunicar las emociones a personas que nos transmiten confianza. Que nos sentimos tristes, estresados. Esas personas te comienzan como amigos, mejores amigos, familia, hermanos, o con quien tú tengas mucha confianza. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco que hayan visto este video y les recomiendo que si presentan estos síntomas, que los combatan con las cosas que les gusten y busquen información o ayuda con un terapeuta, etcétera, lo que ustedes quieran, pero es importante que siempre se preocupen por sí mismos, por su salud física y mental. Y eso sería todo. Muchas gracias.